Arce. Sí, ya está abierto. No, pero fíjate, está abierta. Ah, bueno, ya hay 3 personas adentro. Ahí está Marcelo Valverde. Sí. Ahora voy a poner que nadie. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas, buenas. Buenas tardes a todos y a todas que ya están conectados. Vamos a empezar a admitir a los interesados, interesadas y apenas el médico se conecte, a la brevedad vamos a comenzar. Así que bienvenidos, bienvenidas a este espacio de ATEN, a todos los compañeros, compañeras, familias que se estén conectando. Aguardemos un poco, que ya nos van a dejar uno a uno. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Marce? Ah, dale, dale. Ahí. Creí que lo tenía apagado. Dale. Hola,
se escucha. ¿Vos querés un té? Hola, buenas tardes. Los vuelvo a saludar, Estamos esperando que vayan llegando otros invitados, participantes, interesados. Así que los voy a ir saludando a medida que entren y cuando estemos más o menos la mayoría, unos minutos más, vamos a dar inicio.
a todas y a todos. Como este es un evento abierto, apenas las 16 horas, minutos más de las 16 horas vamos a comenzar, no vamos a esperar hasta las 6:30, ni a las 6:15, así que están entrando ahora los compañeros, compañeras, 16:05 a más tardar estaríamos ya iniciando. Hola. Hola, mi nombre es Danilo Fugio Rizzo, sé que entro como usuario, mil perdones, no sé cómo entrar con mi nombre. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Recién recordaba a los que ya entraron, que de a poquito éramos 15, ya vamos casi 40, que en breve le vamos a dar inicio, porque como es abierta la reunión, aproximadamente 16:05, ahí le vamos a pedir el silenciamiento total de los micrófonos y vamos a explicar cómo va a ser la temática de la reunión, así que bienvenidos, especialmente aquellos que no nos conocemos, bienvenidos a este espacio para debatir cómo volvemos a la escuela. Muy bien, muchas gracias por la participación. Hola, buenas tardes a todos. Hola compañeros y compañeras. Hola Adrián. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Con una tijera, vale. Después las quiero probar esto. Sí, pero no es para que los dejes por ahí porque por la perra. A ver. Recuerda, si querés ahora acá que acercarte esto. Y sin apretarlo. Ah, si lo apretás, ¿cómo es esto? No se va a escuchar. Estos son gomitas. ¿Qué dice? Términos que vos me lo... No, porque nadie habla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí, yo escucho bien. Buenas tardes, Perfecto. sí. Hola, bien. Hola, buenas Susana, tardes. recién se Buenas tardes, Susana. compañeros. Hola a todos, a todas. En breve explicamos, en breve saludamos colectivamente. Hasta ahora se escucha todo re bien. A partir de las 16:05 vamos a tener que silenciar todos nuestros micrófonos. Pero nos escuchamos bien por ahora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Papá. Buenas tardes. Vale. Buenas tardes a todos. ¿Acaso, compañeros? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos de Junín de los Andes. Me permite silenciar el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Quién va a hablar? Hola, vos, Carita. Vení. Oye, ¿qué? Dejate, si vas a ver, dejate. Vení. Para que se cargue toda la pantalla. Salir de pantalla completa. Bueno. Se había puesto para... no toque. Deja que cargue. No se había puesto. Cuando apretaste ahí ya estaba todo. Ah, espera.
Buenas tardes a todos y a todas. Hola. Hola. Buen día. Hola, buenas tardes. Frío. Mucho viento. Saludos de Junín de los Andes. Pasa a todos, Diego de Centenario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Ya damos inicio. Buenas tardes a todos. Hola a todas, ¿qué tal? Hola. No entiendo, yo todo eso no me gusta. Pero escuchar una reunión. Poneme jugo, hijo. Quiero escuchar. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Lo que dice la compañera del lenguaje, también nos tendríamos que juntar para charlar de eso, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que nos vamos? Estamos acá por una iniciativa de la organización para poner a consideración de la comunidad educativa, de las familias, de trabajadores, cómo estamos y cuáles serían esas condiciones para volver a la presencialidad. Una presencialidad que los trabajadores y las trabajadoras de la educación ansiamos, creemos y consideramos que la relación cara a cara, trabajando en un mismo espacio, es un vínculo pedagógico imprescindible y privilegiado para nosotros, que no podemos resignar. Dado la pandemia, hoy están surgiendo preocupaciones para esa vuelta a la presencialidad. Les cuento que en este chat que estamos presentes, algunos y algunas somos de las comisiones directivas de ATEN, tanto de la provincial como de las distintas seccionales de toda la provincia. Hay familias, hay docentes, hay abuelos, hay tíos, tías interesados en saber cómo avanza esto, y tenemos también invitados y contamos con la presencia de consejeros y consejeras escolares electos de todo el ámbito de la provincia, que son quienes representan a la comunidad educativa y que podrán llevar las preocupaciones que tengamos acá al cuerpo colegiado. Contamos con la presencia de un médico y compañero que nos viene acompañando en estos caminos hacia la presencialidad y que nos viene enseñando y compartiendo cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Desde marzo Adrián nos acompaña, es Adrián Cataño, médico epidemiólogo y director adjunto del Hospital Regional Neuquén, al que le agradecemos su presencia, y les cuento que hemos trabajado preguntándole cosas a las familias y preguntándole en las direcciones de la escuela, en las localidades, y nos han hecho preguntas de las cuales están buscando su respuesta. Los riesgos del contacto físico en las distintas edades y los niveles, inicial, primaria y secundaria. ¿Qué pasaría con los juegos, con los recreos? ¿Están los niños y los jóvenes informados de los riesgos? ¿Es necesario profundizar esa información? Los barbijos, las máscaras, ¿cuántos se tienen que usar? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos, con enfermedades como el asma, congénitas del corazón, hiperplasia, los que toman medicinas antipsicóticas? ¿Cómo se complejiza esto si en casa hay otros pacientes con riesgo? ¿Cómo se recibe a los niños y a las niñas? Digo, estas son algunas de las preguntas que los compañeros, que las familias y los consejeros escolares y nuestras directivas han ido recolectando a lo largo de la provincia. Lo que yo les voy a pedir, por favor, es que para saber quiénes somos y cómo nos conectamos, es que nos vayan escribiendo en el chat, así tomamos nota de qué localidades de la provincia estamos aquí presentes. Inmediatamente le vamos a dar la palabra a Adrián para que ya en la presentación estamos. Alrededor de las 16:45 vamos a ver si hay preguntas en el chat distintas a las que le hemos hecho a Adrián, u otras que no se nos haya ocurrido antes, y vamos a habilitar las preguntas. Esta reunión termina a las 17:30. La idea es que la hagamos rápida, dinámica y ya, así nos quedamos todos y nadie se va antes de que termine la reunión.
Les agradezco muchísimo la atención. Adrián, si estás por allí, te damos la bienvenida, te agradecemos y bueno, ya te hemos transmitido las preguntas que la comunidad ha hecho y reitero, agradezco que me anoten de qué localidad son, que es muy importante para saber quiénes estamos acá. Bueno, ¿se escucha bien? Espero que sí. Comentarles que para mí es un placer, un orgullo y un honor estar hoy compartiendo con ustedes este rato, este encuentro virtual. Como bien dijo Susana, llevo varios años en el sistema público de salud. Adicionar nomás que estuve trabajando en el interior neuquino, en el norte neuquino durante 20 años, y esto me hace conocer la realidad del interior también. Y la realidad, bueno, ahora hace 10 años que estoy en el Hospital Neuquén. Y bueno, atravesados por esta nueva realidad que venimos transitando desde hace ya 5 meses en la Argentina, 7 meses en el mundo, una realidad que es totalmente novedosa, nueva, con mucha incertidumbre, la estamos transitando. Esto implica, hoy estamos un poco para ver cómo sería en un futuro, tal vez no muy lejano, la vuelta a la presencialidad en las aulas. Recién Susana comentaba de la importancia que tiene esa presencia, ese contacto, que tienen, ese contacto que tienen los docentes con sus alumnos y los alumnos entre sí, toda la comunidad educativa, que es fundamental para la educación de los niños y de las niñas. Así que yo voy a tratar de referirme a estas cuestiones, primero haciendo una introducción acerca de los contagios, como para que quede más o menos claro y el porqué, digamos, del contagio. Este virus, que es el SARS-CoV-2, es un virus que funciona como un virus respiratorio, como los virus de la influenza, de la gripe. Funciona como un virus respiratorio porque se transmite a través de las gotitas que se liberan al hablar, al toser o al estornudar, ya sea por la boca o por la nariz. Ese es el contagio más frecuente que se ha visto, que se ha estudiado, y ese es el contagio que más tenemos que prevenir. Después también, no menos importante, es el contagio que se da a través de la manipulación de objetos con las manos, objetos que pueden llegar a estar contaminados por secreciones de otras personas, y que esto hace que por ahí llevemos nuestras manos a la boca o a los ojos o a la nariz, y que facilite el contagio. También de esa manera se da. El resto de los contagios que ustedes han escuchado tiene mucha menor importancia, digamos. Fundamentalmente yo resaltaría y recalcaría el tema del contagio a través del habla de una persona que está sin barbijo, de la tos y del estornudo. Y también el tema de las manos. Por eso es importante que no dejemos de recordar esto permanentemente en las familias, en los alumnos, en los trabajadores. El virus es altamente contagioso, altamente contagioso. Esto hace que sea mucho más contagioso que la gripe. Y esto, como para que ustedes se den una idea, el virus ha desplazado a los otros virus, ha desplazado las otras infecciones respiratorias, y hoy por hoy en la práctica prácticamente no vemos
otro trastorno respiratorio que no sea coronavirus. No estamos teniendo virus sincicial respiratorio que ataca en esta época a los niños pequeños. Las terapias intensivas y las internaciones pediátricas están prácticamente vacías, por suerte, porque el hecho de la cuarentena, del aislamiento social y del cuidado que se lleva a través de las familias y de las personas en general, hace que no haya transmisión de esos virus. Y transmite, el coronavirus se transmite porque es mucho más contagioso a pesar de esos cuidados. ¿Y cómo se transmite el virus si nos cuidamos? Bueno, cuando nos relajamos, cuando estamos en una reunión social, cuando estamos en el trabajo y nos sacamos el barbijo, compartimos un almuerzo o compartimos un café, un té, una merienda, ahí nos contagiamos. Cuando dejamos de usar los elementos de protección, ahí nos contagiamos. Entonces, desde ya que fue la actividad que se suspendió, que fueron las clases presenciales, a principio de año, hizo que la curva de contagios en la Argentina haya sido mucho más lenta que en otros lugares. Por eso en la Argentina llevamos 5 meses de cuarentena, porque esto hizo que la curva de contagios sea progresiva y no sea abrupta. Eso es lo que se quería lograr. Ahora, es imposible evitar que el virus se desarrolle, es imposible hacer una cuarentena estricta permanente, porque los seres humanos no vivimos de esa manera, entonces nos cuesta muchísimo hacer ese tipo de cuarentenas, y además está toda la parte económica, social, por el cual la gente tiene que trabajar y ganarse el pan, digamos. Entonces, estas cuestiones hacen que hayamos vuelto a algunas actividades y se ha ido facilitando en los lugares donde hay mucho hacinamiento, en los lugares donde hay muchos habitantes por kilómetro cuadrado, ha hecho que allí se produzcan las oleadas de contagio. Por eso tenemos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires la cantidad de contagios que hoy tenemos, por la gran acumulación de personas que hay en esos lugares. Entonces, volviendo al tema que nos trae hoy, digamos, de la presencialidad en las aulas, hay cuestiones que tienen que estar bien claras a la medida de ir pensando en volver. Una de las cuestiones que tiene que haber fundamental es la cuestión epidemiológica, o sea, el estadio epidemiológico que vive cada comunidad o cada provincia. Esto significa la cantidad de casos confirmados y activos que tiene cada localidad o cada provincia. Porque nos contagiamos de los casos activos. No es que la acumulación de casos hace que haya más o menos contagios, sino los casos activos. Hoy en la provincia tenemos alrededor de 680 casos activos, unos 400 más o menos en la ciudad de Neuquén, y después viene disminuyendo, digamos, los casos en las otras ciudades, unos 100 casos en Cutralcó, 100 casos más o menos en Plotier, 70 casos en Centenario, para que ustedes se den una idea de casos activos, estamos hablando, ¿no? Tuvimos al día de hoy 3 casos nuevos en San Martín de los Andes, tenemos 2 casos en Zapala y el resto en la confluencia. ¿Por qué aparecen casos en San Martín si teóricamente está todo cerrado? Bueno, no está todo cerrado. Ustedes saben que hay permisos para transitar en la Argentina, para búsqueda de hijos, para búsqueda de familiares y demás. Y esto ha sido que los casos de San Martín han sido importados
de Buenos Aires, y bueno, ya están diagnosticados, están aislados y demás. Cuanto antes se diagnostica un caso, es fundamental aislar a ese caso para que no siga contagiando y aislar a los contactos estrechos. Esto es fundamental porque es la manera en que disminuimos el tiempo que puede estar estas personas contagiando. Lo que se ha visto es que los contagios se dan fundamentalmente en adultos jóvenes, un promedio de edad de 37 años. O sea, la mayoría de los infectados tiene 37 años. Y el virus fundamentalmente provoca daño en aquellas personas mayores de 60 años. Ese es nuestro grupo de riesgo que tenemos que cuidar, digamos. Por eso es importante que a medida que sube la edad, aumenta el riesgo de morbimortalidad. Tal es así que los mayores de 75 años tienen una mortalidad del 25%. O sea, 1 de cada 4 fallece mayores de 75 años que tiene la neumonía, ¿no? Entonces, acá es importante estas cuestiones tenerlas presentes, porque en la medida que haya circulación viral en las localidades, tendremos el riesgo de contagio. Hay estadios. El estadio 1 es aquellos lugares donde no hay circulación viral y no hay casos. El estadio 2 es aquellas localidades que han tenido casos, pero que ya no los tienen desde hace bastante, y estarían con menor riesgo de contagiosidad. En el estadio 3 ya hay algunos casos en conglomerados, por ejemplo, lo de San Martín de los Andes tiene algunos casos, Zapala tiene 2, esos serían localidades en estadio 3, donde no hay circulación comunitaria. El estadio 4 sería ya con circulación comunitaria, como tenemos en las localidades de la confluencia, y el estadio 5 ya sería cuando el periodo de replicación del virus es menor a 14 días, o sea que la duplicación de los contagios es menor a 14 días. Eso habla de la gran contagiosidad y de la gran capacidad del virus para contagiar. Entonces, en los 3 primeros casos se podría decir epidemiológicamente y desde el Ministerio de Salud se podría decir que hay condiciones para volver a la presencialidad. En cambio, en el estadio 4 sería para verlo, si está para la suba o para la baja de los casos, y ya en el estadio 5 obviamente no se puede volver a clases, digamos, con esa cantidad de contagios. Entonces, esa es la primera condición, que haya un estado epidemiológico para volver. La segunda condición, claramente, son las condiciones estructurales de los edificios y de la higiene de los edificios educativos, digamos. Las condiciones de higiene, las condiciones de limpieza que tienen que tener esas escuelas, digamos, ¿no? Condiciones sanitarias en cuanto a qué escolar va a venir a la escuela, qué trabajador va a venir a la escuela, porque claramente no van a poder presenciar los que tengan patologías que dijo Susana anteriormente al principio, digamos. Aquellos trabajadores que tengan patologías crónicas de tipo respiratorias, que tengan
disminuida su capacidad inmunológica, que tengan enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Esas personas claramente no van a poder estar en esta parte de la presencialidad. ¿Por qué? Porque su estado de salud hace que si el virus lo contagie, indudablemente que tiene más riesgo para sufrir complicaciones, esto es morbimortalidad aumentada. Entonces, esa es otra condición. Igualmente los niños que tengan alguna patología de base, como las que dije anteriormente, tampoco tendrían la posibilidad de la presencialidad, tendrían que presentar un certificado médico que diga estas condiciones. Y después, claramente, tendría que haber un protocolo, que lo hay a nivel nacional, la provincia tendría que tener el protocolo donde, además de estas cuestiones, se hable de cómo se va a ingresar a las escuelas, de la cantidad de niños que se va a ingresar, se habla de que haya, por ejemplo, disminución de hasta 15 estudiantes, no más de 15 por aula, entonces estamos hablando de dividir los cursos, si digamos tienen más de 15 alumnos, para que en forma alternada, una semana cada uno, como está sucediendo en San Juan, por ejemplo, que empezaron en algunas localidades, vayan a presenciar clases grupos de alumnos, una semana sí, una semana no, y en la semana que no concurren, tener presencialidad virtual o trabajos a distancia, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, claramente. Los protocolos tienen que decir claramente también cómo debe ingresar el niño, los elementos de protección personal que tienen que haber en la escuela. El niño obviamente tiene que venir con tapabocas, hablábamos de que no es tapabocas solamente, que es tapa nariz-boca, porque la nariz también hay que taparla con el barbijo, y el alcohol en gel y otros sanitizantes como el alcohol en rociador para utilizar en las aulas, y que haya obviamente jabón, alcohol, toallitas en los baños, como para la higiene, que recomiendan que sea, digamos, cada hora y media más o menos un lavado de manos o con alcohol gel. Entonces, estas cuestiones deben estar en el protocolo. Debe trabajarse el traslado de los niños y niñas a las escuelas, por supuesto que debe disminuirse, debe haber un distanciamiento entre los niños en el transporte, no pueden venir muchos niños en un transporte porque eso claramente favorecería el contagio y iría en contra del distanciamiento. Sería otra de las condiciones que tendría que haber, ¿no? En los lugares más grandes, por ahí el ingreso que sea, digamos, en forma dividida, o sea, no todos juntos, a distintos horarios, el ingreso y el egreso, sería otra de las cuestiones. Claramente, la definición de objetivos, que no serían los mismos que de un ciclo normal, habría que poner objetivos educativos obviamente más restringidos y más acotados, sabiendo que estamos en una situación totalmente extraordinaria, digamos, ¿no? Una situación que con este tema de la vacuna que se ha visto en los últimos días, obviamente abre una luz de esperanza para el año que viene, pero que sin duda el virus va a estar presente más allá del año que viene, y que por eso se habla de la nueva normalidad.
La nueva normalidad es que no podemos dejar de usar barbijos, de lavarnos las manos, y por un tiempo largo. El barbijo llegó para quedarse, el lavado de manos y el alcohol gel llegó para quedarse, esas cuestiones de no compartir el mate, algo que era culturalmente una cuestión tan importante en los argentinos. Bueno, hoy por hoy no se puede compartir el mate porque es la principal fuente de contagio, digamos. O una fuente importante de contagio. Entonces, todas esas medidas tenemos que irlas trabajando, obviamente, con las familias, con los trabajadores, el ingreso a clases que nosotros lo pensamos de esta forma, digamos, con un protocolo y en forma progresiva, digamos. Las primeras semanas, obviamente, con menor cantidad de alumnos, priorizando por ahí los años de egreso, de los finales de la escuela primaria, los finales de la escuela secundaria, los finales de las escuelas terciarias y universidades. Entonces, todas estas cosas teniéndolas previstas, digamos. De ninguna manera van a comenzar las clases en lugares donde haya alta contagiosidad, porque sería, digamos, claramente echarle leña al fuego. Si tenemos gran cantidad de contagios, en esos lugares, digamos, no es recomendable abrir las escuelas. Pero en lugares donde no hay transmisión, en lugares donde no ha habido casos, en esos lugares donde realmente es el interior por ahí de la provincia, y por supuesto que los docentes puedan concurrir y demás, serían los lugares en principio en los cuales se iniciarían, ¿no? O serían los primeros lugares donde uno diría, bueno, acá es favorable el inicio de clases. ¿Qué es lo que pasó en San Juan la semana pasada? De los casi 300.000 alumnos que tiene San Juan, iniciaron unos 10.500, digamos, en forma progresiva y están probando a ver qué pasa, digamos, también, ¿no? Obviamente San Juan tiene muchos menos casos que nosotros, prácticamente no tienen circulación viral en esos lugares tampoco, así que esa es esa realidad. Después, por supuesto que siempre se va a flexibilizar la asistencia, digo, la asistencia a clase no puede ser obligatoria, no podemos obligar a nuestros hijos y digamos a nuestras familias a que sí o sí manden los chicos a clase, es una decisión de los padres, y en eso tenemos que ser flexibles, y está en el protocolo de Nación la flexibilidad. La otra vez hablábamos de los ejemplos de los países europeos y asiáticos, que indudablemente hay que ver los contextos, ¿no? No es lo mismo el primer mundo que nosotros, claramente, y bueno, ellos también tuvieron sus dificultades. España e Italia todavía no empezaron las clases. En los lugares donde empezaron, en algunos lugares hubo resistencia, como en Bélgica, lo decíamos la otra vez, donde un 30% nomás del alumnado fue a la clase. Y bueno, esperamos que de alguna manera podemos avisorar un futuro con la vacuna del año que viene, que esperamos que por ahí empiece, digamos, a generar otras expectativas. Pero claramente, en marzo del año que viene vamos a estar, no sé si como hoy, pero con el virus circulando también. Seguramente, si bien en el verano no es que baja la intensidad viral, porque claramente hubo rebrotes en Europa, en varios lugares, nosotros vamos a mantener seguramente una curva de contagios achatada y permanente, digamos, va a haber contagios permanentes.
porque, digamos, ya se vio que cuando uno no aborda la pandemia con cuarentena firme, se producen los picos y después bajan. En algún momento bajan los casos porque disminuyen los casos, las personas susceptibles, las que se pueden contagiar. Cosa que pasó en Europa, que bajaron los casos, pero bueno, después se reacomodó la cosa y cuando la gente volvió a salir a la calle, volvió el rebrote. Entonces, un poco eso sería en líneas generales para compartir. Los riesgos de contagio, por ejemplo, se dan claramente cuando nos relajamos, cuando dejamos de usar el barbijo, cuando pensamos que la familia no tiene el virus, o los amigos no tienen el virus, porque están asintomáticos, porque por ahí recién acaban de contagiarse, entonces nos juntamos, nos sacamos los barbijos, disminuimos la distancia, y bueno, y ahí es donde se produce el contagio. En el hospital, el ejemplo que tenemos en el Hospital Castro Rendón, prácticamente el 50% de los compañeros infectados se dio fuera del hospital. En el hospital, en general, estamos seguros porque usamos las medidas de protección, usamos los barbijos, bueno, nosotros además usamos guantes y demás, ¿no? Pero porque trabajamos con los infectados, pero es importante guardar la distancia, usar el barbijo y el lavado de manos. Así que bueno, en líneas generales es esto lo que tengo para compartir. Y bueno... y tenemos un montón de preguntas, Adrián. Bueno, vamos hacia las preguntas. Las agrupé un poco, si vos querés anotar para no interrumpirte varias veces, pero en general, una pregunta, en general digo, está muy bueno que acá hay unas compañeras supervisoras presentes, Marcela y Andrea, que nos ayudan a reproducir esto, digo, en otros lugares. Es impresionante la cantidad de localidades presentes. También contamos con de organizaciones hermanas que nos acompañan con la PDH, somos barrios de pie. Voy a las preguntas, digo, también está el compañero Daniel Manuquian presente, muchas gracias. Voy a las preguntas. 1. ¿Qué riesgo tiene el uso del papel y de telas como material pedagógico? Te las leo así, vos fíjate cómo las contestás. Un paciente que dice que paciente con un solo riñón, ¿cuál sería su riesgo? Y hay mucha preocupación o varias preguntas en relación a zonas rurales o también el Chocón, donde no hay circulación de virus, sin embargo los trabajadores y trabajadoras vienen de otras localidades. Otra pregunta, ¿cuál sería la carga horaria adecuada por día para que un niño o niña esté adentro de la escuela? Otra pregunta, ¿por qué la mayoría dice, o por qué se considera que el nivel inicial no debería volver aún? Y por contrapartida preguntan si quienes van a los centros de formación profesional, que son todos adultos y adultas, ya podrían estar volviendo. Y último hasta ahora, confirmar si en Neuquén Capital hay circulación viral, circulación comunitaria. ¿Es eso, Adrián? Bueno, con respecto al riesgo de papel y telas y demás, el riesgo es menor a los contagios que se da a través de la tos, del estornudo, de las gotas al hablar. Digamos, el riesgo de contagiarse a través de eso por esa tela y papel es menor. Y es importante tener en cuenta que hablamos de que los niños tienen que ir con el barbijo, digamos, y eso disminuye francamente la liberación de las gotitas de saliva y que pueden contener virus. Entonces, lo más importante es que los niños usen el barbijo, aprendan a usar el barbijo, a colocárselo bien, tapando la nariz y la boca,
y además aprendan el tema del lavado de manos. Que el lavado de manos es simple, yo tengo acá un poco de alcohol en gel. El lavado de manos debe ser de una manera que se haga en toda la mano y en todas las uñas, el pulgar, los puños, que sea de unos 20 segundos. Esa es la idea del lavado de manos que tenemos que aprender y que tenemos que enseñar a nuestros niños. Después, con respecto a docentes que van a trabajar a otras localidades, es una cuestión que, bueno, claramente si hay mucha circulación viral en una localidad donde el docente vive y va a una localidad donde no hay circulación viral, claramente hay un riesgo allí, digamos, ¿no? Pero bueno, son situaciones que hay que contemplar y son situaciones que habrá que ver cada caso en particular. Después, el tema de la carga horaria. El tema de la carga horaria, claramente se habla de que tiene que haber una reducción, o sea, no tiene que ser la misma carga horaria que se hacía habitualmente antes. Se recomienda unas 3 horas y media del alumnado para disminuir la posibilidad de contagios, no más de 3 horas, y con un recreo en el medio, donde los recreos también tiene que existir el distanciamiento, donde allí incluso se recomienda en esos recreos que haya 2 metros de separación y no 1,5 metros que puede llegar a haber en el aula, porque, digamos, es importante mantener el distanciamiento allí. Con respecto al nivel inicial, el nivel inicial es más difícil que los niños acepten el tema del barbijo, y por eso se habla de que por el momento por ahí sería postergado por ahí el inicial. Es más difícil tener a los niños con barbijo menores de 6 años, y por ahí el tema, que entiendan el tema del distanciamiento y demás, ¿no? Las consignas que nosotros se ahogan hablamos. en el micrófono. Claramente. El tema de la circulación, en Neuquén hay circulación comunitaria. ¿Qué quiere decir que hay circulación comunitaria? Quiere decir que no podemos asegurar de dónde se contagiaron muchas personas. Hoy por hoy el 50% de los contagios no sabe la persona dónde se contagió. Entonces puede haber sido que se contagió en el banco, puede haber sido que se contagió en el supermercado, o puede haber sido que se contagió en el trabajo. Entonces no saben dónde se contagió. Eso habla de que hay mucha circulación viral y de que en esos lugares hay circulación de virus comunitaria. Creo que hasta ahí estaba, ¿no? Pregunta, Adrián, ¿y por qué los adultos de los centros de formación profesional, si ya estarían en condiciones? Y aparece otra pregunta muy importante relacionada a la hipertensión arterial, y después hay unas preguntas que tienen que ver con el hospital, pero esas te las dejamos que tienen que ver con los trabajadores del hospital en relación a las maternidades. Te preguntan también las alumnas que son madres con problemas respiratorios. ¿Qué pasaría con los docentes que en su casa son pacientes de riesgo o tienen contacto con pacientes de riesgo en su casa? Y después hay preguntas relacionadas a los insumos, y que esas otras son cosas que no va a poder contestar el médico, pero sí nuestro sindicato tiene posición al respecto. ¿Qué pasará con la provisión de materiales e insumos que no le corresponde a... Bueno, después, obviamente, también hay preguntas relacionadas al tema de la conectividad y las computadoras, que obviamente que también tenemos posición, pero en relación al tema de salud sería esto. Los adultos que van a los centros de formación profesional, los hipertensos,
y las relaciones de familiares fuera de la escuela, en sus casas, en relación a las personas de riesgo, y las mamás alumnas. Bien, en cuanto al centro de formación profesional, claramente las personas mayores de 60 años, es conveniente que no participen de esos centros, digamos, porque están expuestas a mayores riesgos de mortalidad, digamos. Entonces, es conveniente que esas personas no participen de las actividades presenciales. En cuanto a la hipertensión arterial, hacemos una diferenciación entre la hipertensión arterial leve y la severa, digamos. Claramente la hipertensión severa es un riesgo de morbimortalidad, y aquellos pacientes que tengan hipertensión severa no deben trabajar, claramente. Aquellos que tienen la presión arterial en el límite, que toman por ahí una droga y demás, es para evaluar cada uno con su médico de cabecera, y claramente los mayores de 60 años tampoco, ¿no? En cuanto al tema de las madres con problemas respiratorios, alumnas madres, bueno, depende de la patología respiratoria que tengan, digamos, eso lo tiene que evaluar también la parte médica. Depende, hay patologías que son más leves y que con buen cuidado se puede participar, y hay otras que no, y va a depender lo que diga, digamos, el profesional, si aconseja o no el ir a clases. La conectividad claramente es una limitante, en principio en el interior de la provincia, no todas las localidades cuentan con buena conectividad. En Neuquén mismo hay zonas de conectividad que está disminuida. No todos tienen el acceso, digamos, a internet, no todos tienen computadoras, claramente. Así que en ese sentido, y es por eso un poco que también pensamos en que es importante, donde se pueda, la vuelta a la presencialidad. Y claramente que hay que seguir trabajando en la virtualidad, porque si se propone que los alumnos vayan una semana sí, una semana no, claramente en la otra semana tiene que haber actividades virtuales o con cuadernillos, digamos, para las tareas, ¿no? Los pacientes de riesgo en general, que tengan riesgos de diabetes, de hipertensión severa, con inmunodepresión, pacientes oncológicos, obviamente, autoinmunes, patologías autoinmunes, todas esas patologías y problemas de salud hacen que uno no pueda tener presencialidad. Así que bueno, eso creo que hasta ahí. Ahí van, tengo más preguntas. Una pregunta de opinión: si considerás que en Cutralcó hay contracción comunitaria, ¿qué pasa cuando el papá o la mamá de hijos son docentes, pero en su casa tienen hijos con problemas graves de salud, operación de corazón, por ejemplo? Sería la segunda. La tercera, ¿cómo debería ser el manejo en la escuela carcelaria? Y por último, o no sé si es la última, ¿con qué frecuencia debería cambiarse el barbijo en la escuela, y la importancia o los riesgos que trae el uso del transporte escolar? Bueno, Cutralcó, Plaza Huíncul están viviendo una situación de circulación del virus comunitaria, y es una de las localidades que estaría en un estadio 5, digamos, porque la duplicación de los casos es menor a 14 días, están en 10 y 11 días, duplican casos. Eso quiere decir que el virus está circulando fuertemente,
y de que no se está haciendo un buen aislamiento de los casos. Entonces, Cutralcó y Plaza, digamos, hoy por hoy, está inclusive más comprometida que Neuquén, digamos, por el tema de la duplicación de casos, estaría en un estadio 5. Con respecto a la escuela carcelaria, bueno, tenemos el ejemplo de Cenillosa, que hubo varios casos. Las comunidades cerradas en general son carne de cañón de estas infecciones. Entonces ahí tenemos, digamos, que evaluar la situación de cada comunidad cerrada. Por ejemplo, no tiene que haber circulación, no tiene que haber casos para que se puedan iniciar las clases allí, y tiene que haber controles. Controles en el sentido de que el control de la temperatura, de control de que la gente no tenga síntomas, que no tenga tos, que no tenga cefaleas, porque eso claramente, los síntomas de la infección también hacen que, aunque no haya fiebre, uno sospeche los casos. Claramente los síntomas, que por ahí no hablamos mucho, van desde la fiebre hasta la cefalea, hasta el dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, puede haber exantemas, o sea, puede haber manchitas en la piel, sarpullido, puede haber diarrea, puede haber dificultad respiratoria y tos. Ya eso, cuando hay dificultad respiratoria y falta de aire, habla de alguna gravedad. Todas esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La frecuencia del cambio de barbijo, bueno, el barbijo, el tapabocas tableteado es el que se recomienda, de doble capa, y con un orificio para poner un papelito para que absorba estos papeles que pueden ser, que se sacan y se cambian. Digamos, el barbijo, para que sea efectivo, no tiene que estar mojado, claramente. Entonces, es por ahí una forma, es que haya papel y que el papel se pueda recambiar. No más de 4 horas, no más de 4 horas, por eso hablamos de que las clases no deben durar más de 4 horas, un barbijo que se usa en forma permanente, no más de 4 horas. Nosotros en el HOSPI tenemos barbijo que nos cambiamos cada 4 horas, cuando estamos en forma permanente con el barbijo, ¿no? Si estamos en una oficina solos, por ahí nos sacamos el barbijo, si viene gente nos ponemos el barbijo, por supuesto que son distintos los barbijos que se usan cuando atendemos pacientes, y más cuando hacemos actividades más riesgosas como intubación y demás, donde hay que usar los barbijos específicos. Hasta ahí tengo. Adrián, más preguntas. Así como dijiste algo a nivel inicial y de los adultos, adultas, acá se pregunta por el funcionamiento de las escuelas albergue y los talleres protegidos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo describirías la situación de Plotier, así como describiste Neuquén y Cutralcó? Y me parece que hay, o sea, más allá de las opiniones de las familias, digo, que permanentemente, digo, algunos lo dicen acá, que no deberíamos volver hasta que no haya vacuna, y tenemos otras consideraciones para debatir. Acá estamos debatiendo la sanidad y las enfermedades. Hay otros lugares donde tenemos que disputarle al gobierno otras seguridades. Te agrego ahí a esa pregunta si es necesario que los docentes y las docentes tendremos un testeo antes de volver, y quiénes serían los responsables de tomar la temperatura a los estudiantes. Y me parece que la última, que va a entrar en esta tanda, por lo menos por el horario, que nos piden acá, que seamos muy claros con una enumeración taxativa para que tomemos nota también, aunque no las describas a las enfermedades, pero aquellas enfermedades que presentan mayor riesgo para ir a un espacio común. Ya sabemos, por ejemplo, acá, las que ya nombraste, hay una persona que nos pregunta por el
hipotiroidismo, si serían parte de estas enfermedades con riesgo. Y hasta ahí son las preguntas, Adrián. Adelante. Bien, las escuelas albergues son una situación de excepción, digamos, ¿no? Porque allí funcionaría como una comunidad cerrada. Mientras haya buen control, digamos, el control al ingreso y el control, digamos, de los trabajadores y de los niños, que podamos, digamos, ver de que están asintomáticos y que están afebriles y demás, se podría intentar hacer un inicio de clases. Obviamente en parajes o lugares donde no ha habido circulación viral o donde no hay circulación viral. Y a la menor, a la menor sospecha, digamos, o algún niño con fiebre o algún niño que empieza a toser, era muy frecuente escuchar en las aulas los niños con tos. Bueno, no tiene que haber ningún niño con tos en el aula hoy, digamos, en esta presencialidad. Entonces, claramente, ahí cómo cambia la cosa, digamos, ¿no? Antes estábamos acostumbrados por ahí a escuchar a los niños toser y era como algo habitual, digamos, de fondo. Alguna tosecita siempre había. Bueno, eso no, hoy por hoy no debe pasar, no debe toser ningún niño porque es un síntoma de infección respiratoria y hoy por hoy claramente el coronavirus es el primer diagnóstico a descartar. Con respecto a Plotier, con respecto a Plotier, si bien tiene un número importante de casos, no está duplicando, digamos, antes de los 14, se está duplicando después de los 14 días, entonces estaría en una fase 4. Plotier, Neuquén, Centenario están como en una fase 4 y Cutralcó está en una fase 5, digamos. Y es indudable que lo que se dice habitualmente, que por cada caso hay 10 más dando vueltas sin diagnosticar, es una realidad también. ¿Qué quiere decir esto? Se diagnostican los casos que concurren a la atención y se diagnostican aquellos que a través del interrogatorio uno saca los contactos estrechos de esos pacientes que después se transforman en casos. Primero son sospechosos y después son confirmados. Hay mucha gente que por ahí está asintomática, no consulta, y hay otra que está oligosintomática, con pocos síntomas, un dolor de garganta que no le da trascendencia, y bueno, esa es la gente que puede estar cursando la enfermedad y que no están diagnosticados. Por eso se habla de que alrededor, y que hay que multiplicar por 10 el número de contagios, pero bueno, eso ya es más difícil de corroborar, digamos, ¿no? Con respecto al testeo, no es recomendable el testeo en instituciones, en personas que no tienen síntomas, no es recomendable. La recomendación es testear a aquellas personas que están definidas como caso, que son aquellas que tienen algún síntoma, digamos. Las personas que no trabajan en salud, que no trabajan en seguridad, digamos que no son esenciales, se pide que haya 2 síntomas para como caso sospechoso. Y en las personas que trabajan en salud, digamos, ya ahí se pide que con un solo síntoma ya se hisopan, digamos. O sea que no habría testeos para los trabajadores de la educación que iniciaran, digamos. Uno tendría que, digamos, aquel trabajador que está con síntomas, claramente debe consultar, no debe ir a la escuela, digamos. Lo mismo le pasa que en los hospitales. Nosotros trabajamos con nuestros compañeros, le decimos, al menor síntoma, avisa a tu jefe, y ahí pasás, no venís a trabajar, te hisopamos, y vemos qué pasa. Con respecto a la definición de enfermedades, una duda. Enfermedades como el hipotiroidismo
es una enfermedad que bien tratada, prácticamente la persona está normal, digamos, no sufre la enfermedad. Entonces, el hipotiroidismo sería una de esas enfermedades que uno dice, si está controlada, bien medicada y asintomática, con niveles hormonales normales, podría trabajar. Ahora, aquel hipotiroidismo que claramente no está tratado, no está diagnosticado, está sin tratamiento, ahí sí, porque disminuye la inmunidad, porque genera obesidad, y la obesidad es una de las patologías consideradas como patologías que hoy por hoy registra la obesidad mórbida, ¿no? Registra alta tasa de letalidad del virus. O sea, hay mucha mortalidad en pacientes obesos. Entonces, y el hipotiroidismo no tratado favorece la obesidad. Entonces, en ese caso, no tendrían que hacer clases presenciales. Otras enfermedades, bueno, un poco las fui diciendo, además de la hipertensión severa, la diabetes, enfermedades renales crónicas, insuficiencia renal, aquellos pacientes que se dializan y demás, obviamente, no pueden concurrir. Aquellas personas que tienen patologías oncológicas, que están, no que tuvieron un cáncer y que se curaron, digamos, esas, y no están recibiendo ningún tratamiento, esas están en condiciones. Ahora, el que está teniendo una patología, digamos, oncológica en este momento, digamos, claramente no debe participar. Y después, todas las enfermedades que disminuyen la inmunidad, como las enfermedades autoinmunes, donde hay medicamentos que hace que disminuya la inmunidad, aquellas personas que tienen tratamientos con corticoides, medicación crónica con corticoides, que disminuye la inmunidad, esas personas tampoco deberían arriesgarse a tener clases presenciales. O sea, para tener clases presenciales, para trabajar en la escuela, tenés que estar sano, digamos, claramente, en líneas generales, ¿no? Después, yo recomendaría que cada docente que tenga alguna patología pase por su médico de cabecera y consulte a ver qué es lo más adecuado para su caso en particular. Creo que estamos ahí, ¿no? Sí, lo de Plotier, sí, ya lo contestaste. Últimas, si alcanzas para hablar de... ahí el compañero me hizo una aclaración que yo pregunté sobre la escuela albergues al revés. Él preguntaba, por ejemplo, en los campamentos de educación física, cuando se recibe estudiantes de toda la provincia, bueno, veremos, en la pregunta de eso, ¿cómo recibimos en un lugar, suponte alejado, donde no hubo circulación, y si es que tenemos que recibir a todos los estudiantes de la provincia? Después, es conveniente que no haya ese tipo de circulación, digamos, es conveniente de que no haya esa circulación de un lugar a otro de la provincia. ¿Qué pasa con las, otra pregunta es qué pasa con las discapacidades, las escuelas especiales, cuáles serían las recomendaciones? Si es probable que nosotras y nosotros, las escuelas, estemos en condiciones de darnos cuenta cuando hay un caso de COVID, y si somos capaces de tener, si es posible, si conviene, tener un lugar aislado, quién se va a hacer cargo de decir, bueno, acá aislamos a una persona que está contagiada. Y por último, si podés volver a repetir, insiste con la pregunta del, bueno, también junto con esto de la separación, acá la última pregunta de Marcela, es quién decide al ingreso a la escuela, si no tiene que haber alguien de un hospital, de salud, de una salita de primeros auxilios, para saber si está entrando alguien con síntomas o tomar la temperatura, y si podés repetir los síntomas. Y cómo me parece que la mayoría de las preguntas rondaron ahí. La escuela, el maestro, el conjunto de los trabajadores, decide quién tiene síntomas y lo deja entrar, y una vez que está dentro y tiene ese síntoma, ¿cómo tenemos que reaccionar? Y bueno, después hay
preguntas que ya tienen que ver entre los compañeros que están conversando, que son opiniones que rondan siempre lo mismo. Ahí te dejo eso. Yo digo, esto de quién decide lo tiene que definir, digamos, el protocolo, digamos. El protocolo tiene que definir quién está adelante, digamos, al ingreso y toma la temperatura. Digamos, si hay una capacidad, digamos, si se puede formar, digamos, al trabajador de la educación para que tome la temperatura, que no es una cuestión, digamos, de alta complejidad, digamos, porque tiene que haber un termómetro infrarrojo y saber que si tiene más de 37 grados es fiebre, y si tiene menos de 37 grados no es fiebre, y entonces ahí se hace, digamos, el ingreso a partir de esa temperatura. No creo que haya disponibilidad de agentes de salud en este momento, con la gran cantidad de atención que está teniendo el sistema, que haya posibilidad de tener enfermeros en las escuelas, porque necesitamos a los enfermeros en los hospitales. Entonces, además, hubo bastante cantidad. Nosotros, por ejemplo, de 500 enfermeros que tiene el hospital, hubo prácticamente 50 enfermeros que no están trabajando por su cuestión de salud. Entonces, prácticamente no quedan enfermeros que no estén trabajando en hospitales o centros de salud. Eso lo tiene que definir el protocolo entre el gobierno, digamos, el ministerio y los trabajadores, claramente. Tiene que haber un lugar en la escuela donde se pueda aislar un alumno que comience con síntomas después de haber ingresado. Por ahí ingresa un alumno afebril, sin fiebre, pero a mitad de clase empieza con tos, o empieza con dolor de cabeza y demás. Entonces, el protocolo dice que tiene que haber una habitación de aislamiento para llevar al niño ahí, y el protocolo también dice a qué número hay que llamar para que venga ahí sí personal de salud y controle al niño, lo hisope si lo tiene que hisopar, y obviamente haga el aislamiento en su domicilio al principio, ¿no? No hemos tenido niños internados por ahora, por lo menos en el hospital público, con patologías graves en Neuquén. Aislamiento, bueno, recién lo dije. Las escuelas especiales son un tema aparte, claramente. Eso lo tiene que definir el consejo, porque el niño tiene que tener, digamos, su capacidad de discernimiento para entender que tiene que haber distanciamiento social, para entender que tiene que usar barbijo, para entender que tiene que lavarse las manos de una determinada manera, y esto tiene que ser condición sine qua non para que el alumno o la alumna pueda participar de una clase presencial, digamos. Y esto lo tendrá que definir las autoridades. Los síntomas, no todos, primero que no todos los casos son con síntomas, hay un 30 o 40% de los casos que cursan asintomáticos. Sí, lo que se dice es que hay síntomas que son más frecuentes y otros que son menos frecuentes. Por ahí los más frecuentes son el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la astenia, que es el desgano, el cansancio, dolores musculares, la fiebre, no en todos los casos, mayor de 37,5, y después hay síntomas gastrointestinales, que pueden ser dolor abdominal, diarrea y vómitos, y después puede haber síntomas claramente respiratorios, que son la tos,
el dolor en puntada que puede haber también, y también puede haber dificultad respiratoria en los casos más graves, falta de aire, esas cuestiones, ¿no? Puede haber también, en muchos casos, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Incluso los estudios hablan de que esos dos síntomas a veces aparecen al principio. Por eso en algunos lugares, como controla el ingreso, también se controla el olfato, como se controla la temperatura. Así que bueno, en líneas generales esos son los síntomas que tenemos que prestar atención. Si escuchamos a un niño toser, si escuchamos a un niño con dificultad respiratoria, claramente por ahí pudo haber pasado sin fiebre y después verlo, digamos, con esa dificultad, y por eso debe estar este lugar de aislamiento que se recomienda. Claramente, por ejemplo, en San Juan, a cada alumno que inició las clases se le dio un set con alcohol gel, con una toallita, con un barbijo, y bueno, eso se tendrá que hacer cargo, digamos, el gobierno, claramente. Después se pueden usar también los tapabocas, tapa nariz-boca, un poco como les mostré anteriormente. Así que bueno, eso hasta acá, las preguntas que tengo, ¿no? ¿Qué más? Hay unas preguntas que tienen más que ver con la relación o la demanda de trabajadores y trabajadoras nosotros hacia el gobierno, por ejemplo, que comentan los compañeros de una situación en Villa La Angostura, que empezaron a trabajar, vaya a saber con la autorización de quién, nuestra preocupación por la falta de auxiliares, que en general nos está pasando fuera de pandemia también, una enorme preocupación por el tema de la limpieza de la escuela. Y dos preguntas más directamente relacionadas con tu situación de médico epidemiólogo. ¿Cómo se detecta la falta de olfato? Y por último, nuestra preocupación, sabiendo que por ahora, lo mejor que tenemos que hacer para cuidarnos de esto es el distanciamiento, cumplir con estas normas que vos explicabas, y anhelar que llegue una vacuna que sea universal y a la que todos podamos acceder, pero sí nos parece importante que nos expliques, o que de alguna manera, qué explicación científica hay para esta moda, que ya hay dos personas, una en Plotier, un niño en Plotier, lamentablemente, por el consumo del dióxido de cloro que algunos promocionan en internet. Bien. No sé del caso de Villa La Angostura, me estoy enterando ahora de que iniciaron... En una escuela privada han obtenido permiso del municipio, pero eso digo, son cosas que nosotros tenemos que trabajarlo en nuestra demanda al gobierno. Están haciendo entrar a estudiantes a una escuela privada sin aplicar protocolos, salvo que haya sido el municipio, digo, pero son temas como los de los auxiliares que nosotros las tenemos que disputar con el gobierno, no era para que vos lo contestes, sino para que sepan los compañeros que les estoy leyendo las preguntas a todos. Lo que yo te preguntaba es cómo... Claramente, tanto en escuela pública como en escuela privada, el gobierno es el que tiene que dar el ok para que inicien las clases con todos los protocolos y demás. No puede haber ninguna escuela que inicie las clases sin la autorización del gobierno. Esto es claro. Escuché que en Buenos Aires también hubo algunas escuelas que intentaron o iniciaron clases, pero bueno, están por afuera de las autorizaciones gubernamentales. Esto es como la gente anticuarentena que quiere no usar el barbijo, digamos. Claramente, digamos, a nadie se le puede obligar a usar el barbijo, pero es una cuestión hasta casi científica hoy por hoy, y nadie está hablando de que no hay que usarlo, salvo aquellos que están en contra del virus, digamos, todas esas cuestiones que ya sabemos, que bueno, que allá ellos, digamos, ¿no? Lamentablemente terminan mal esas cuestiones. Como con respecto al tema de la falta de olfato,
se puede detectar con alguna sustancia que elimine un fuerte olor, como por ejemplo el vinagre humedecido, digamos, y si no, digamos, no hay, el paciente no siente el olor a vinagre, claramente hay una alteración del olfato. De esa manera, con esas sustancias, se puede hacer un diagnóstico de cómo está la sensibilidad olfatoria en ese momento. Con respecto al distanciamiento, algunos hablan de 1 metro, otros hablan de 1,5 metros, otros de 2 metros. Es distinto, digamos, lo que todos hablan es que mínimo 1,5 metros. Los 2 metros son para hacer por ahí actividades, ejercicio físico o de alguna actividad física. Con respecto a las vacunas, están en fase de experimentación. Las vacunas son, digamos, la esperanza que tenemos todos de que el año que viene haya vacuna y que obviamente primero se van a vacunar las personas que tengan más riesgo, que son las mayores de 60 años, los trabajadores esenciales, las personas con comorbilidades, digamos, las enfermedades que hablamos antes, en un primer momento. Y después se verá si es necesario contagiar. Vacunar a toda la población. Se habla de que podrían ser 2 dosis, que con una dosis se llegaría a un 91% de capacidad de inmunidad, de lograr inmunidad, de lograr defensas, y con una segunda dosis a las 21 días se lograría el 100%. Pero eso hay que ver el costo-beneficio realmente, si con una dosis alcanza, si vacunamos a mucha gente, por ahí con una dosis alcanza también. El tema del dióxido de cloro es un tema que para los que estamos en salud se viene usando así, digamos, en forma no autorizada por diversas personas desde antes de esto, ¿no? Dicen que sirve para todo, digamos, también, pero no está recomendada, digamos, no hay estudios que digan que el dióxido de cloro produce beneficios a la salud, y todo lo que hay en internet y aquellas personas que lo publican y que lo promueven, incluso por televisión, como hemos visto, corre por su cuenta, digamos, y desde la parte de salud oficial no recomendamos ese tipo de soluciones o de tratamientos, porque no solo por ahí no curan la enfermedad, sino que además pueden ser tóxicos si se los toma, digamos, en concentraciones que generen daño, digamos, ¿no? Porque una cosa es tomar agua con 2 gotitas de lavandina, como recomendamos para clorar el agua y purificarla y hacerla potable, y otra cosa tomar lavandina pura. Entonces, claramente, la diferencia está en la cantidad de sustancia que tomemos, ¿no? La dilución que haya. Pero no está recomendada claramente, y bueno, hubo casos en Jujuy y ahora acá también, de que ha provocado distintas lesiones. ¿Estamos hasta ahí? Adrián, la verdad que como siempre, un gusto escucharte, un gusto que nos des ideas, que nos adviertas de cosas, porque acá los compañeros en el debate propio del chat están diciendo, tenemos que conocer en qué situación estamos para poder exigir lo que corresponde al gobierno y no que aparezca un protocolo hecho unilateralmente. Nos quedan seguramente algunas preguntas para más adelante. Lo que yo quisiera agradecer en nombre de ATEN y en nombre de los consejeros y consejeras escolares de toda la provincia, la presencia de familias
que era el principal objetivo de que se acercaran. La verdad que hemos tomado nota, se han presentado, han dicho, soy mamá de un nene de séptimo, de una nena, mi hijo va a la EPET 5, va a la escuela secundaria. Eso era lo que nosotros pretendíamos con esto, digo, ahora informémonos más, algunos sugieren, contestemos que no podemos volver a las clases en la encuesta que hace el gobierno. Para nosotros ha sido muy útil, y este acercamiento que hoy nos permite la pandemia con las familias, le tenemos que dar continuidad porque es lo que nos permite volver, cuando haya que volver, a un espacio que garantice la salud, los derechos de los estudiantes, de las estudiantes y también del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Le doy la palabra al compañero secretario general para ir arribando a la hora que habíamos dispuesto para terminar este encuentro, y a toda la provincia, y a todos quienes están acá, y a todos los consejeros, a las organizaciones, como a la PDH, y a Somos Barrio de Pie, al doctor Manuquian, a todos quienes nos han acompañado, se los agradezco enormemente, y le vamos a dar continuidad, y Marcelo, para que nos despidamos. Sí, muy buenas tardes a todas y a todas. Ya Susana hizo los agradecimientos del caso, en particular a Adrián, pero a nosotros nos parecía que era importante que podamos instalar y generar estos espacios de discusión, de encuentro, de información, para que todos podamos manejar y tener en cuenta cuáles son las condiciones que hay que exigirle a los gobiernos para pensar esa vuelta a la presencialidad. Nosotros, como acá hay comunidad, y a ellos les estamos hablando, los trabajadores de la educación somos los más interesados en que se pueda pensar y concretar ese momento, porque sabemos que las condiciones para la tarea de aprender y de enseñar en la virtualidad y a distancia no son las mejores. Por todas las condiciones, por todas las dificultades que todos hemos comprobado, y por las enormes desigualdades que hay en esto de poder garantizarle, no solamente a todos nuestros estudiantes, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, la posibilidad de contar con el recurso tecnológico. Pero si bien esta tremenda desigualdad ha quedado en evidencia, también se desnuda cuando se piensa en la vuelta a esa presencialidad, algunos de los temas que planteó con muchísima claridad el doctor Adrián, ¿no? Es decir, uno es lo que tiene que ver con lo epidemiológico y las condiciones sanitarias, y otro tema fundamental es el tema de la infraestructura y cuáles son las condiciones y la inversión que está dispuesta a hacer la provincia para garantizar que estén dadas esas condiciones para seguridad de nuestros estudiantes y obviamente de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Sabemos que muy rápidamente va a haber sectores que, cuando no empiece el dictado de clases presenciales en la provincia, va a responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la educación, como lo están haciendo algunos sectores en Buenos Aires. Hoy, cuando anuncia su gobernador Larreta que quiere iniciar el ciclo lectivo, por mejor dicho, la presencialidad, y es el sindicato docente el que sale a decir no hay ninguna condición para que se pueda pensar en la vuelta a la presencialidad. Es poner en riesgo a nuestros estudiantes y a los trabajadores y a las trabajadoras. Y se empezaron a escuchar las voces que dicen los maestros, los vagos de los maestros que no quieren ir a trabajar. Por eso nos parecía y nos sigue pareciendo que es fundamental que contemos con toda la información que nos permita evaluar las condiciones de esa vuelta a la presencialidad, no solo a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación, sino a quienes son una parte fundamental de la escuela pública, que es la comunidad, que son nuestros estudiantes, que son sus familias. Entonces, somos nosotros los que tenemos que entonces exigir esas condiciones que debe garantizarnos el Estado para la vuelta a la presencialidad. No estamos evaluando esto para volver mañana. Estamos discutiéndolo e informándonos para saber lo que hay que exigir, porque hay que decir también que en la provincia no hay ningún protocolo. Lo único que hay es el protocolo de nación, y que debe discutirse en cada jurisdicción. San Juan, que como contó recién Adrián, empezó esta semana, que termina en una porción muy pequeña de matrícula estudiantil. 2 meses estuvieron discutiendo un protocolo.
donde participaron las personas responsables del transporte, que ahí surgió entre las preguntas que se hacía, qué pasa con el transporte escolar, participaron obviamente los responsables de las áreas de salud, participaron quienes tienen a su cargo analizar las condiciones de seguridad e higiene de un edificio público, participaron obviamente los responsables de educación. Eso en Neuquén todavía no tiene ningún inicio, y lo único que hizo el gobierno fue un anuncio que no tiene ningún correlato más allá de la encuesta que están haciendo, con un trabajo que nos permita pensar cuáles son esas exigencias que se van a poner para la vuelta a la presencialidad. Por eso son tan importantes estos encuentros, porque, insisto con esto, nos permite saber en qué condiciones nosotros vamos a sentarnos a discutir como comunidad, en cada localidad, como consejeros escolares, o como sindicato, o como representante de los trabajadores y las trabajadoras en el Consejo Provincial de Educación, para ese tiempo que entendemos tiene que volver, pero para lo cual la provincia de Neuquén y el gobierno de la provincia tiene que hacer, o mejor dicho, tiene que tomar una decisión política, de invertir en educación todo lo que no se ha invertido hasta este momento. No se han hecho las reparaciones que había que hacer para iniciar en marzo, de marzo hasta acá no se ha hecho absolutamente nada en la infraestructura educativa en la provincia, entonces decimos, hay mucho todavía por andar, mucho todavía por discutir, y en todo caso lo que tiene que hacer el gobierno también es garantizarnos condiciones actuales, hasta tanto llegue ese momento, para que nuestros estudiantes puedan mantener ese contacto, el contacto y el vínculo pedagógico con sus docentes. Así que bueno, agradecerles, como ya dijo Susana, a todos los que están acá. Desde ATEM vamos a seguir insistiendo y generando estos espacios que nos permiten pensar y conformar una idea y tener la información suficiente como para exigir esas condiciones que nos hacen falta para esa vuelta a la presencialidad, que insistimos, los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras de Neuquén somos los más interesados en que ese momento llegue, pero vamos a ser los más exigentes en determinar las condiciones para que esa vuelta a la presencialidad no nos ponga en riesgo, ni a nuestros estudiantes, ni a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, muchas gracias por este tiempo, y bueno, quedamos en contacto para la próxima convocatoria donde pongamos a discutir estas cosas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Estamos leyendo todos los agradecimientos, Adrián, para vos en el chat. Gracias. Muchas gracias. Un placer compartir este rato. Nos volveremos a encontrar, vamos cerrando. Bueno. Saludos, Cupas. Adiós. Hasta la próxima. Hasta otro momento. Saludos, gracias por todo. Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a los padres y a las madres y a los abuelos y a las abuelas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós, buenas tardes. ¡Viva TEN! Gracias. ¡Viva! Pública, viva la educación pública. ¡Viva! ¡Viva, compañera! La salida es colectiva. Gracias. Vida es colectiva. Claro que sí. ¿Ah, sí? Déjame arriba vos. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, gracias a Dios. Chau, chau. Buenísimo, como siempre. Gracias. Yo no conozco a... Nos gusta la charla, todavía estamos bien conectados. Nos gusta. Bueno, vamos yendo. Hasta luego. Gracias. Chau, compañero. Chau, gracias. Te extrañamos. Qué lindo. Los extraño. Te extraña la compañía y el diálogo. Saludos, de Junín, saludos. Estamos mediados. Chau, Roberto, Estamos gracias. mediados.
Abrazos, chao. Gracias, Roberto. Gracias, Ale. Qué lindo verte. Chao. Nos vemos. Chao. Gracias, Matías, de Somos Barrios de Pie, por bancar esta movida. Gracias. Ay, Mariana, nos está mostrando el merendero, Matías. Miremos. Gracias, Mati. Ahí están los que le ponen el cuerpo a la pandemia y al ajuste. Bien, Matías, Acá gracias. estamos, saludos. Estamos con los niños y niñas, así que le estamos comentando Sí, un nos poco dimos de la reunión cuenta. con ustedes. Así que Bueno, bueno, muchas muchísimas gracias. gracias Gracias por a la vos. invitación. Saludos a toda la organización y a todos los pibes y las pibas del barrio. Menos mal que están ustedes poniendo el Bueno, cuerpo. bueno, nos estamos esperando ahí, así vamos a hablar con los papás, las mamás y bueno, poder socializar un poco. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, compa. Gracias. Salud grande. Saludos a ustedes. No, ¿en serio?